dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Eu fui embora, meu amor chorou. 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 Vou voltar. Buenas tardes, amigos. Ya casi buenas noches vamos a tener que empezar a decir, porque se ha movido el meridiano y bueno, los días se han empezado a cortar. Pensar que empezábamos este programa con sol no hace mucho. Esto, como ustedes saben, es Actualidad y Mercosur, el único programa de la radiofonía argentina que se transmite simultáneamente desde Brasil y desde Argentina. Y habitualmente es desde Sao Paulo y desde aquí, desde los estudios centrales de Trade, en la terminal de cruceros del puerto de Buenos Aires. Ahí nomás, pegadito a la TRP. Y esta vez, en lugar de ser desde San Pablo, es desde Manaus. ¡Vamos, grande, Manaus! ¡Grande, Manaus! Grande, Manaus. Acá, Gustavo, si todo anda bien, vos estás en Manaus. ¿Es así? ¿Nos escuchás? Sí, señor, buenas tardes o buenas noches, 6:04 en la República de Manaus, en el Amazonas. Estoy en el medio de la selva, Miguel, sí, claro. Y bueno, haciendo nuevamente un programa de Actualidad y Mercosur, con la ayuda invalorable, por supuesto, de Marcelo D'Alessio y Hernán Hualpa, que sé que están en los controles y en la producción, y con tu presencia indiscutible y además tan valorizada, por supuesto. Sabés, Miguel, que hemos tenido una semana bastante movidita, te diría los últimos 15 días desde el último programa que hicimos de Actualidad y Mercosur. Sí, señor, en ambas orillas, como diríamos, ¿no? En ambas orillas, sí, exactamente, en ambas orillas. Y si te parece, podemos repasar, te doy los asuntos que anoté para hoy, y los vamos tratando en los primeros 15 minutos. Después tendremos la presencia telefónica de Roberto Troster, que es un economista argentino que vive hace muchos años aquí en Brasil, como yo, y que hizo un trabajo muy interesante sobre qué podemos esperar de Brasil en los próximos meses, y me parecía muy interesante compartir esta información con vos y con nuestros oyentes, porque tiene una visión realmente muy interesante de las cosas. Pero bueno, te cuento rápido los tops que anoté. Adelante. Como más relevantes. La primera cuestión vinculada al problema político que Brasil está pasando. Vos sabés que el PMDB, que es el partido del vicepresidente Michel Temer, que quiere decir Partido Movimiento Democrático Brasilero, que tiene también el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, cada vez está más lejos de Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores. Y esto es un problema muy serio. Primero, porque los ajustes en el Congreso no salen. Claro. Segundo, porque el PMDB descubrió una chicana política de Dilma y no le gustó. O sea, encontró como que alguien se le metía por la ventana en su casa. Este alguien es el ex intendente de San Pablo, Kassab. Y vos fíjate que el problema estaba en que querían desarrollar un partido de apoyo al gobierno a cambio de ministerios que tuviera de alguna manera la posibilidad de suplantar o sustituir el PMDB en caso de que haya algún problema de pelea política. Ya. Y justo el PMDB se enteró. Y esto generó un problema muy serio, sobre todo en un momento donde la economía no está bien. Brasil creció el 0,1% en el 2014, y vos fíjate que en la economía los gobiernos de Dilma tienen el Producto Bruto Interno más bajos desde la época de Collor de Mello en la década del 90. Sí, claro. Y esto es una muy mala noticia para el gobierno, para todo lo que pueda llevar a consecuencia de una situación política y económica que no está de las mejores. Y vos fíjate que comparto rápidamente los crecimientos en la media anual de los últimos presidentes desde la democracia.
Sarney, que estuvo desde 1985 a 1990, tuvo un crecimiento promedio del 4.4%. Recordemos, con hiperinflación, ¿no? Así que no fue nada grandioso este resultado. Collor de Mello, que estuvo solamente 2 años, sufrió el impeachment en 1992. El promedio de crecimiento fue negativo, de 1.3%. Confiscó el ahorro, algo parecido a lo que había hecho Cavallo en la última época. Sí. Itamar Franco, que lo sucedió por 2 años, 1992-1994, implementación del Plan Real, 5.4% de crecimiento promedio del Producto Bruto Interno. Después vino Fernando Enrique Cardoso, primer gobierno, 95-98, crecimiento del 2.6% promedio. Segundo mandato de Fernando Enrique Cardoso, 99-2002, promedio de 2.3% del Producto Bruto Interno. Primer gobierno de Lula, 2003-2006, 3.5%. Y segundo gobierno de Lula, 2007-2010, a pesar de la crisis del 2008 en Estados Unidos, y esto no es un dato menor, donde la economía estuvo muy mal en el mundo, ¿no? El gobierno de Lula creció promedio en el segundo mandato 4.6%. Y Dilma, primer mandato 2011-2014, crecimiento promedio 2.1%. O sea, fue desde la vuelta de la democracia y abstrayendo a Fernando Collor de Mello, que estuvo 2 años, Dilma es la presidenta con peor desempeño en la economía. Esto es muy fuerte, ¿no? Y complicado porque está comenzando el segundo mandato sin ningún tipo de apoyo político, con indicadores bastante negativos. Vos fíjate que Brasil consigue mantener a duras penas el grado de inversión, y esto porque le aseguró, le juró y le firmó a las calificadoras de riesgo que hará el ajuste, que está en el momento en el Congreso, claro, y que el ministro Levy será el aval de este ajuste. Hablando del ministro, ¿qué declaraciones? Sí, bueno, fue una charla informal que dejó de ser informal para salir en todos los diarios. Claro. La charla fue con algunas decenas de ex compañeros y amigos de la escuela de la Universidad de Chicago, sí, en Brasil, donde le dijo que, bueno, que Dilma tenía buenas ideas, pero que la implementación era poco eficaz. Fuerte. Y esto generó un lío fenomenal, claro, ¿no? Yo te diría, Miguel, que si no fuera porque realmente Levy es la única persona que le da tranquilidad al mercado y que su salida sería de daños irreparables e incalculables, Dilma lo debería haber echado. Sí, claro. Decirle al presidente, o mejor dicho, decirle a terceros que el presidente de un país tiene buenas ideas pero que es ineficaz en sus acciones, es como fuerte, ¿no? Sí. Hoy ya hicieron las paces, se mandaron besos y promesas de amor eterno. Ajá. Y el dólar bajó un poquitito, cerró a 3 reales con 23.2 centavos por dólar, bajó un 0.14%, pero te diría que ha encontrado una cotización de equilibrio, que atiende, ¿no?, a todos, claro, en 3.20 aproximadamente, que es lo que los economistas están proyectando para fin de este año también, 3.20, con un decrecimiento de la economía de entre el 0.8 y el 1%, 1.2, que era lo que nosotros venimos hablando hace unos cuantos meses, te diría, en el programa. O sea, perdóname, Gustavo. La Bovespa creció un 2.29%, ubicándose en 51.243 puntos de índice. Gustavo, una pregunta. Desde comienzo de año hasta ahora, más o menos, ¿cuál ha sido la devaluación del real? 20%. 20%. 20%. Sí, 20%. Que te diría así, claro, sorprende porque pasó la barrera de los 3, ¿no? Sí. Si uno hace la cuenta del valor del dólar en octubre-noviembre del 2002, donde estaba en 4, y llegó a estar a 1.54 en agosto del 2008, donde además con una inflación de prácticamente el 100%, está en este momento a 3.23, no debería asustarle a nadie, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que, claro, cuando vos te acostumbraste con una realidad, sobre todo una realidad de la región, donde todos los países, sobre todo Argentina, no contaban con un dólar en Brasil arriba de 3, complica de alguna manera las cosas.
Te cuento también, Miguel, que Petrobras sigue dando que hablar. Hay más gente presa. El presidente del Consejo de Administración de la constructora Galvón está preso y empiezan a aparecer las complicaciones económicas. Vos fijate que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, poderosísimo BNDES brasilero, detenta el 17% de las acciones de Petrobras. Y 17. Esto lo hizo a cambio de aportes. ¿Perdón? Sí, sí. Bueno, este 17% de tenencia de las acciones a lo largo de la caída del valor de la cotización de las acciones de la Petrobras generó una pérdida de 2 puntos, y escuchando bien, $1.000 millones. ¡Ah, la mierda! ¿Qué va? 2.6, es un poquitito menos, pero en números redondos, 2.6 mil millones de reales. Y esto, claro, le generó un problema muy serio, porque en el balance del banco ya dio a pérdida de 1.000 millones de reales, ya lo mandó a pérdida, claro, y previsionó los otros 1.600. Con lo cual genera, bueno, Petrobras está generando muchos problemas, además de la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo. También se generan inconvenientes porque una de las empresas que es subsidiaria de Petrobras, que se llama Sete Brasil, dejó de pagar sus compromisos. Y estamos hablando de la subsidiaria de Petrobras, ¿no? Entonces, ¿cómo puede terminar esto? La verdad, Miguel, no lo sabemos. Y te diría que para cerrar esta primera partecita... Sí, señor. Estuvo por acá visitando Brasil el presidente del Banco Central y el canciller Vieira, el presidente Tombini y el canciller Vieira, el expresidente del Banco Central Martín Redrado. Sí, señor. Y salió algunas declaraciones interesantes de Martín Redrado. Primero porque le dieron mucho espacio, en la tapa de Valor Económico salió una foto de Martín Redrado, es el principal diario económico brasilero, y salió en la contratapa como especial que Redrado quería 100 días para mudar la economía argentina, o sea, para cambiar la economía argentina, lo cual la pregunta que se hacen acá es cuál sería el cargo que Martín Redrado ocuparía en un eventual gobierno de Massa, porque vino hablando formalmente representando al candidato Sergio Massa. ¿Sería en la economía? ¿Sería en Cancillería, donde él ya actuó? Y acá hay unos comentarios sobre cómo mejorar la relación con Argentina también. Decime, Miguel. Como chimento te cuento, cuando armamos el centro de estudios, obviamente hubo sondeos con la gente que manejaba el área de comercio exterior de ese espacio, llamémosle, para no ir poniendo nombres. Y obviamente en ese momento, los meses previos, el nombre que rondaba para la Cancillería era el de Redrado, hasta el affair con la niña Amalia Granata. Previo a la Granata. Luciana Salazar. El final del tema con la Salazar le cayó muy mal a Massa, y parece que la negociación es: dedícate a la economía, te quiero escuchar hablando de economía, y obviamente él lo retiró de alguna manera como candidato a ser canciller, y se habría llegado a la conclusión de que por sus buenos contactos y fluidos contactos en los Estados Unidos, en caso de un triunfo de Massa, hecho que cada vez tiene asociado una probabilidad menor, él sería el embajador en los Estados Unidos. Mira vos. Bueno, él vino a hablar con mucha propiedad. Sí, claro. Una de las cosas que mencionó, por supuesto, tiene mucha coherencia. Martínez es muy sólido. Muy respetado, muy sólido, con grandes conocimientos y con mucha experiencia, tanto en la cuestión financiera, por su pasaje con el Banco Central, como por supuesto en Cancillería, por su pasado en Cancillería también. Pero lo que rescato de esa nota, te diría, es que menciona, si uno hiciera una encuesta en Argentina, el 80% de las personas dicen que quieren más relación con Brasil. Y esto aquí, por supuesto, gustó. Sí, claro. Así que bueno, hay que esperar a ver quién nos viene a visitar en los próximos días, meses, o no sé. Claro que me parece que cualquier coherencia deberá ser aguardada hasta después de las PASO, ¿no? Porque si no, estamos hablando de pura retórica y voluntarismo. Sí, señor. Vamos ya al primer intervalo e inmediatamente procuramos la comunicación con el invitado. Perfecto. Adelante. Brasil, coloque un pie sin meter la pata.
Integrate a Miguel Ponce. Los jueves de 16 a 17 te espera con el mejor análisis de la economía y el comercio, integrados en Trade. Amigos, y los que nos siguen en las redes sociales saben que para hoy en Actualidad y Mercosur teníamos anunciado a Roberto Trosser, así que si todo anda bien, me gustaría que Gustavo le diera la bienvenida. Roberto debiera estar en línea. Buenas tardes, Roberto. Es Roberto Trosser, sí señor, un economista argentino que hace muchos años vive en Brasil, que tuve oportunidad de conocerlo la semana pasada, ya había oído hablar de él, por supuesto, en una reunión que organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña. Pablo, Roberto nos presentó un trabajo sobre Brasil que me gustó muchísimo y pareció oportuno invitarlo a que lo comente, explique un poco más su pensamiento. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, Miguel, buenas tardes a todos que los están escuchando ustedes. Alegría, Roberto. Te quiero explicar técnicamente lo que está ocurriendo. Se está un poco como entrecortando. Hay un delay muy pequeño Gustavo, vos lo sabés, él está en Manaus. Nosotros estamos en Buenos Aires y tú estás en San Pablo. Así que los oyentes sabrán comprender si técnicamente la cosa no puede salir perfecta. Pero adelante. Vamos con la charla. Muy bien, bueno, Roberto, contanos un poquitito sobre este trabajo que presentaste el otro día, por favor. Bueno, básicamente el trabajo es una presentación, siempre hago presentaciones sobre lo que está pasando en el mundo y en el caso específico en Brasil. Y resumidamente, que el título de la presentación se llama The Gathering Storm, ¿no? The Gathering Storm fue la tormenta en formación, sería una traducción en castellano, que fue un libro de Winston Churchill, escribió en los años 30. Él estaba anticipando problemas en Europa por lo que estaba pasando en Alemania. Y acá en Brasil hay dos tipos de problemas grandes, y era eso lo que quería presentar. En primer lugar, mostré que el resto del mundo está bien, que los precios de las commodities cayeron un poco en el mercado internacional, pero menos de lo que fue la devaluación de la moneda. Entonces, para el campo brasileiro no salió perdiendo nada con la caída de los precios de las commodities. Y el escenario internacional continúa, mismo que la tasa de intereses americana suba, los problemas en el exterior son localizados. Y ahí vienen los tres puntos que enfaticé. El primer punto es sobre el ajuste fiscal. Un ajuste fiscal, sea acá, sea en Argentina, en cualquier lugar, funciona, pero tiene que tener dos requisitos. Tiene que ser corto y fuerte, ese es un requisito para romper la dinámica de la deuda pública. Y la segunda cosa que tiene que tener un ajuste es mostrar lo que viene después. Que si un ajuste no es un ejercicio de sadomasoquismo, pero sí es una manera de poner el endeudamiento público estable o decayente para que el país pueda volver a crecer. Entonces hay que mostrar algo al final del túnel. La segunda cosa es que hay miedo de una crisis institucional en Brasil. Y no es el caso. Diferentemente, y eso como era una reunión de la Cámara Argentina-Brasil, diferentemente de Argentina, cuando nosotros, Argentina declaró la independencia, el virrey se fue y se llevó todas las instituciones con él, la aduana, los jueces, entonces demoró mucho para que construyamos las instituciones en Argentina. Algo diferente a lo que pasó en Brasil. En Brasil, el rey de Brasil, del Reino Unido, era Reino Unido con Portugal, declaró la independencia, se tornó emperador de Brasil, pero no cambiaron una coma en un documento, todo quedó igual, no se mandó hecho a nadie. Y acá en Brasil hay esa continuidad, cuando se pasó del imperio para la república, cuando entró la dictadura, mantuvieron el Congreso, mantuvieron la máquina funcionando cuando hicieron impeachment. Entonces acá Brasil depende menos de los caudillos que Argentina, porque es bueno en algunos sentidos
y malos en otros, pero así esa preocupación en Brasil, si el presidente continúa o no, es distinta de lo que sería en Argentina. Entonces, más importante que la continuidad o no de la presidenta es el cambio de la política económica, que depende de quién está allá. Y el tercer punto, ¿qué es lo que...? Sí. Perdóname, Roberto, y en función de eso, precisamente, de la cuestión de la política económica, recuerdo que mencionaste, por supuesto, cómo estaban las cuentas públicas. Te daría 4 tópicos, si te parece, para que nos compartas. El tema de cómo están las cuentas públicas brasileras hoy y qué posibilidad real de ajuste habría, este ajuste que el ministro Levy le llevó al Congreso. ¿Cómo ves la inflación para los próximos 2 o 3 años? La tasa de interés sería el tercer punto, y por último, y nos parece el más importante para los exportadores argentinos, ¿cómo será el dólar de aquí en adelante? Sí, señor, sí, señor. Bueno, cuentas públicas le vi los ajustes, que si no depende del Congreso. La cuestión central es que si es un ajuste bueno o malo, ¿no? Un ajuste bueno es un ajuste rápido y el país empieza a crecer rápidamente. Un ajuste malo es demora para hacer el ajuste, el país no vuelve a crecer. Entonces es un ajuste más complicado. La inflación debe alcanzar 9% al año este año, pero todo indica que, si uno mira las proyecciones, que el año que viene debe quedar un poco arriba de 4,5%, que es la meta del gobierno, y debe convergir para ese valor. Tasa de intereses llega a 13,5% este año, y el dólar debe quedar en la casa de los 3,10. No, mi proyección es 3,10. Entonces eso no es problema. Pero la cuestión central, el tercer punto que estaba diciendo, es qué es lo que va a pasar después en Argentina y en Brasil. Bien. Los dos países, por ejemplo, Argentina en los 90, Brasil en los 70, crecieron mucho cuando tuvieron crisis complicadas. Tanto Argentina como Brasil tienen crisis muy grandes. Brasil está teniendo 6 crisis simultáneas: la política, la económica, la energética, la de crédito, la hídrica, y se me está escapando una. Entonces, si vos cambiás la política económica, tanto acá como allá, los dos países pueden empezar a crecer bastante a partir de 2016, 2017. Y el foco es que estamos tan acostumbrados, tanto allá como acá, a ocuparnos a solucionar crisis, que no miramos un horizonte más largo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, Roberto. Ahora, Roberto, quería preguntarte, ¿quiere decir que inclusive en lo que compartimos en el almuerzo el otro día, el 2015 sería un año para hacer la plancha, ¿no? Si hacemos la plancha estamos felices, pero vamos a ir un poquito por abajo. Ahora, vos comentaste en el almuerzo algo que me llamó mucho la atención y que, por supuesto, además de la coherencia económica, lo escuchaba como una observación, como una recomendación para las empresas, que era guarden caja. ¿Por qué este comentario tuyo? El crédito acá está muy difícil, muy caro, muy escaso. Por eso el título de Gathering Storm. ¿Qué es lo que pasa? Individualmente, para cada banco es un buen negocio acortar plazos y subir tasas. Claro. Como vos tenés la morosidad creciendo mucho, es la prescripción correcta. Solo que como todos están haciendo la misma cosa, la dinámica es explosiva. Entonces hay que parar esa dinámica, hay que pararla. Hoy Brasil gasta 10,7% del PBI solo en intereses de crédito. Es un absurdo. Hay operaciones que cuestan 320% al año. Entonces eso va a ser un problema grande y hay que corregirlo. Lo bueno es que así, pocas veces nosotros latinos, ¿no?, o sudamericanos, a veces dejamos para solucionar problemas, pero lo sabemos solucionar y son problemas solubles, ¿no? En Argentina, por
por la restricción externa no está muy endeudada, entonces más fácil arreglar las cosas. Y acá vos tenés mecanismos institucionales en que puedes arreglarlo todo. Una preguntita más, la última de mi parte, y Miguel, si vos querés hacer alguna otra más. Sin duda. Mañana, pero en teoría, terminan los swaps cambial que el Banco Central brasilero había colocado durante tanto tiempo para resguardar la volatilidad. ¿Cómo imaginás que va a ser la repercusión de esto en el mercado eventualmente mañana o el día 1 de abril? Que por otro lado, Miguel, te cuento, el 1 de abril acá es el día equivalente al Día de los Inocentes en Argentina, es el Día de la Mentira en Brasil. Ajá, preparen las cartas de truco. Sí, ¿cómo imaginas esto, Roberto, la revolución que es conmemorada, viste, que los militares se hicieron acá, claro, algo como el 55 en Argentina, pero mucho más suave, claro, o como el 24 de marzo del 76, claro. En realidad fue el 1 de abril, pero ellos anticiparon las conmemoraciones para el 31 de marzo, para que no pareciera que fuera el Día de la Inocencia, ¿no? Claro. No va a pasar nada, que si el problema es una política mercantilista del cambio, ¿no? Quiere decir, vos tenés en Brasil un mercado futuro muy sofisticado que transacciona miles de millones de dólares por día, y el mercado a vista, que es el que donde se forman los precios, es un mercado más trabado, más burocratizado. Si vos parás de actuar en el mercado futuro, vas a tener el efecto opuesto. Ya pasó eso en el 98, 99, el gobierno actuó mucho en el futuro, no consiguió hacer nada, así. Por más fuerte que es el Banco Central, cuando estás concurriendo con el resto del mundo, perdés siempre, ¿no? Buenísimo. Mi pregunta está vinculada, Roberto, luego de felicitarte por los conceptos de hasta recién. Lo siguiente, se habla financieramente a nivel mundial del superdólar. Ante ese superdólar, la política cambiaria de Brasil y de Argentina es divergente. Mientras Brasil adopta un paso para darle competitividad a su industria, aquí mantenemos el retraso cambiario cada vez de manera más evidente. Por lo tanto, estas políticas divergentes hacen dificultoso pensar que ya para el 2016 podamos aprovechar lo que podrían ser mejores medioambientes económicos para el mundo de los negocios. Bueno, primera cosa, si nosotros, tanto allá como acá, no hace sentido una política de restricciones cambiarias que el Banco Central administra. Sería mucho más racional, tanto allá como acá, tener cuentas en dólares, que los industriales pudieran comprar insumos en dólares, tener las cuentas. Eso, ¿viste?, ayudaría a la industria, dejaría a la industria menos vulnerable a oscilaciones del cambio. Es lo que hace el mundo entero. Uh-huh. Nosotros vivimos así en la mentalidad de cambio de los años 60. Entonces, segundo, competitividad es igual al producto de precios versus productividad. En precios es la política cambiaria. Tenemos que empezar a mover la otra parte, ¿viste?, que es la productividad. Productividad se habla como modernizar legislaciones, simplificar el trabajo de exportar, de importar, ser más fácil contratar gente, tercerizar muchas cosas, que si modernizar el aparato productivo. Hoy la industria está en el mundo, es cada vez más servicios, que si aquel operar, aquel Carlitos Chaplin, viste, que quedaba apretando, sí, no existe más, ahora es todas máquinas modernas, y seguimos con la política bancaria, vamos a devaluar el cambio, no, así es, un atraso de vida los dos países. Ya, muy bueno, muy bueno. Gustavo, yo estoy más que satisfecho por el contacto, ¿eh? Sí, por supuesto. Roberto, quería agradecerte mucho por tu participación. Bueno, yo quería agradecer a los dos por la invitación, conocimiento y tu visión. Desearles una linda semana, feliz Pascua a todo el mundo que los está escuchando. Magnífico. Muchas gracias, Roberto, hasta la próxima. Un gran abrazo, Roberto, y agradecidos.
Amigos, ustedes lo escucharon, Roberto Troster, un economista argentino que vive y trabaja en Brasil, como es notorio escuchándolo, ¿no? Si uno lo escuchara, diría, ¿por qué a Gustavo Segre no se le ha pegado esa tonada tanto como a este hombre si llevan casi el mismo tiempo viviendo en Brasil? No tengo respuesta. Yo creo que la respuesta podría ser que yo hablo mucho en castellano, claro, por el hecho de la vinculación con las empresas, con familias, amigos y demás, sí. Y hay mucha gente, y mi padre es un ejemplo de esto también, sí, que ha tenido menos participación, y de esa forma, por supuesto, al hablar más en portugués, terminás hablando una mezcla de un portuñol o un castellano cantado, ¿no? Claro. Como la mayoría de la gente aquí. Claro. Sí, muy lindo. Pero vos sabés que a mí, por ejemplo, yo estoy seguro que con muchísimo menos tiempo que vos, a mí se me habría pegado la tonada. Yo donde voy, yo estoy en Italia, y en Italia se me pega la tonada italiana. Voy a Córdoba y se me pega el cantito cordobés, digo, para no hacer cosas de tan lejos. Es un tema, me parece que tiene que ver con la sobreadaptación, a lo mejor, que algunos, como el amigo Roberto, tienen a determinadas situaciones, ¿no? Ahora, me permito, Miguel, compartir con vos un comentario antes de la otra pausa. De la pausa. No hay nada más divertido, sí, que escuchar un argentino con acento baiano. Me imagino. Me ocurre cuando voy a trabajar a Salvador, sí, y vuelvo, como digo, arretado, sí, y llamando a cualquiera de meo hey, como dicen aquí. Qué grande. Vamos al intervalo y volvemos. Dale. Mercosur, la información más estratégica con los mejores protagonistas. Gustavo Segre y Miguel Ponce. Somos lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. Amigos, y continuamos en Actualidad y Mercosur. Gustavo allá en Manaos y nosotros aquí en Estudios Centrales. Excelente me pareció la intervención de Roberto Troster, y me parece que tenemos que, diríamos, de vez en cuando hacerle llamados de manera regular, ¿no, Gustavo? Sí, claro, por supuesto. Roberto es un cerebro argentino. ¿Qué edad tiene, perdón? ¿Qué edad tiene? Debe tener unos 60 años aproximadamente. Claro, un hombre... 60, tal vez un poco más, Sí, seguramente debe ser contemporáneo mío. La edad de oro de Argentina, sí. Está claro. No lo vamos a discutir. No. Profesor universitario también. Roberto, claro, es profesor universitario, claro, y miembro activo de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de San Pablo, sí, que fue quien organizó el almuerzo donde se presentó este trabajo tan interesante. Y donde además, bueno, te diría, como le dice Alberto Alzueta, que es el presidente de la Cámara, la diáspora argentina en empresas brasileras y empresas argentinas en Brasil. Claro. Y la idea es precisamente reunirnos para hacer aportes, para hacer comentarios, para tratar de aportar desde la distancia cosas que nuestro país pueda utilizar, sí, con muchísima humildad, sí, y con el conocimiento de quien vive hace tantos años, de este lado del charco, ¿no? De este lado me refiero a Brasil, sí, porque sí, en Manaos, Miguel, no da para vivir, hace un calor acá, sí, claro, terrible, claro, y vos sabés que estamos al revés, estamos en otra, no estamos en verano o en otoño, no, ahora claro, acabó de comenzar la primavera y terminó el invierno, 38 grados de temperatura. Qué bar. Bueno, y esto nos va llevando desde los contrastes, ¿no es cierto?, a la realidad ahora de Argentina, que está viviendo un veranillo también en términos de la temperatura. Aquí se ha alargado el verano. De hecho, hemos estado con mallas este fin de semana pasado, y mucha gente tal vez este fin de semana largo, en esta semana tan particular. Te cuento, Gustavo, que en Argentina vivimos una semana de locos. Hoy lunes trabajamos, mañana martes tenemos huelga general, el miércoles se trabaja,
y jueves y viernes santo, ¿no es cierto? Hasta el domingo Pascua. Con lo cual imagínate la cantidad de amigos que se han inventado puentes. Digo. Bueno, ¿sabes, Miguel? Me permito también compartir una experiencia propia. Sí. Una vez que tenía que hacer unas reuniones en Río de Janeiro, Sí. donde me dice un señor, mire, quiero organizar una reunión para la semana que viene. Sí. Y el señor, como vos acabas de describir, me dice, mire, acá el martes de la semana que viene es feriado. Claro. Con lo cual el lunes también. Claro. Y el jueves también es feriado, porque es un feriado de la ciudad, con lo cual el viernes también. No me va a hacer trabajar el miércoles. Muy comprensible, muy comprensible. Genial. Bueno, así que bueno, pero la semana pasada también, lunes y martes, no se trabajó ahí en Buenos Aires. No, claro, por eso te cuento, esto es un... hay mucha gente que dice que los números de este mes van a ser peores de los que hemos conocido la semana pasada. Acá estamos viviendo, Gustavo, saliendo ahora ya de toda situación, yo diría, de buen humor, y entrándonos en el mal humor, yo te diría que estamos viviendo una situación muy preocupante, pero muy preocupante. Simplemente para no movernos de lo numérico. Lo numérico nos indica que acaban de conocerse la semana pasada, lógicamente, después de nuestro último programa, los últimos números oficiales del comercio exterior, que corresponden al mes de febrero. Si ya estábamos preocupados en enero con la caída del 19% de las importaciones y del 18% de las exportaciones, o al revés, es un detalle, y pedíamos que fuera el peor mes del año. ¿Por qué? Porque el último mes, el peor mes del año pasado, habían sido esas cifras en aquel famoso noviembre negro. Bueno, nos equivocamos. Las cifras que se conocieron de febrero hablan de caída de importaciones del 25% y de exportaciones también del 25%. Una barbaridad. Yo creo que este tema de ir naturalizando situaciones catastróficas en términos económicos hacen de que, me parece, no haya las reacciones que, a mi juicio, deberían haber tenido ya las gremiales empresarias, la Unión Industrial, las cámaras de comercio exterior de Argentina. El silencio empieza a ya parecer casi cómplice. En el día de hoy, la primera plana del diario más antiguo del país, ¿no es cierto?, de los que está saliendo, de La Nación, nos habla de que ha habido una suerte, llamémosle, de ocultamiento o estafa en las cifras oficiales, por el cual el INDEC ha ocultado que ha habido un déficit de 713 millones en el primer bimestre, es decir, se han truchado las cifras de exportaciones del enero y de febrero para, diríamos, no marcar el cuadro de situación que se está viviendo ni generar preocupación en términos de reservas que pudiera hacer escapar el dólar y, por lo tanto, acrecentar el proceso inflacionario. Este es el tema. Entonces, para mantener el relato tenemos que seguir truchando los números oficiales. Pero sería más o menos como desarrollar el sector cosmético. Sin duda. La economía. Sin duda. Ahora, Miguel, una pregunta. Me queda muy claro, es prácticamente entendible que haya una caída del 25% en las importaciones, porque el gobierno regula qué entra, qué no entra, por supuesto, quién entra y quién no entra. Pero ¿por qué la caída del 25% en las exportaciones? Bueno, primero, en un programa periodístico como este, tenemos que decir que nos llama la atención que comentaristas económicos, obviamente de la prensa oral y escrita, se sorprendan y hablen de casualidad en la coincidencia de este número. Y yo siempre digo, acá no hay casualidades, hay causalidades. ¿A qué me refiero? En este caso son más que evidentes. Lo que nos tiene que preocupar precisamente es la caída de las exportaciones, porque si el gobierno ve que las exportaciones caen alrededor del 25%, obviamente va a hacer caer y frenar las importaciones para que precisamente el déficit comercial no sea evidente.
Entonces, claro. La caída de las importaciones es claramente consecuencia del frenate y la caída de las exportaciones. La caída de las exportaciones tiene 3 o 4 elementos que son centrales. Primero, la pérdida de competitividad es total. Hoy ya la propia ABCEB habla del costo argentino y hace un análisis del costo argentino. Estamos absolutamente fuera de mercado. El proceso de atraso cambiario está haciendo estragos en las economías regionales. La caída de nuestras exportaciones, particularmente las MOI de origen industrial, es espeluznante, pero además se nos han caído algunos mercados, como el mercado ruso para el tema de las frutas y algunos otros elementos, el mercado brasilero, que ha tomado una situación, algunos dicen de represalia política, yo no lo creo, pero se habla de esto, también para frutas. Bueno, la situación que se está viviendo básicamente en términos de la caída en las exportaciones de las automotrices es muy fuerte y se nota, y sí, toda esta situación ha generado que el número global de caída de nuestras exportaciones, ahora nos enteramos que es mayor al que hemos ido conociendo, tiene, insisto, causalidades y no es una caída casual. ¿Qué cosa? Estamos muy mal, nos preocupa mucho, Gustavo, esta situación. Creo que es urgente que quienes pensamos a futuro qué es lo que va a ocurrir en la Argentina, tenemos rápidamente que comenzar no solo a encontrar respuestas explicativas del cuadro de situación, sino ya a plantearnos programas de emergencia que de alguna manera contemplen esta situación que hoy viven prácticamente la totalidad de las economías regionales y cada vez más amplios sectores de nuestra industria. La famosa década ganada sí, está quedando solo para un título. Yo digo que cada vez más el relato se va acercando a un sketch. Y esto sería, insisto, cómico si no fuera trágico. ¿Trágico por qué? Porque esto se paga en calidad de vida, pero se paga en mano de obra, se paga en caída de nivel de actividad. Todos esperábamos otro año. En un año electoral estábamos pensando que iban a ocurrir el anuncio de planes que fuimos aquí, yo diría, pioneros y dimos la exclusiva, como fue el plan Renovate, que lo esperábamos sí, para el 1 de marzo y acaba de anunciarse la semana pasada cuando está terminando marzo. Estos delayed no son gratuitos, se pagan y se están pagando, yo creo, ¿por qué? Porque se pretende incentivar determinados mercados con demanda interna y es muy posible que no estén los dólares para los insumos para la fabricación de esos artículos. Esto es lo que está ocurriendo. Lo que se está soslayando es que los dólares necesarios para el funcionamiento de la economía real no están, son insuficientes, y me parece que hasta que no sinceremos esto, hasta que el gobierno no reconozca esta situación, hasta que todos los sectores involucrados no se den una política de emergencia en esta situación, me parece que no vamos a encontrar una buena solución si primero no tenemos un buen diagnóstico. ¿Te parece que hagamos ya atrasaditos un intervalo? Dale. Adelante. Actualidad y Mercosur. Conducen Gustavo Segre desde Sao Paulo y Miguel Ponce desde los estudios de Trade Radio. Un programa donde los forzosos no se vencen. Un espacio en el que los gates se liberan. Un lugar en el que se perciben los sonidos del comercio. Trade On. El pórtico que le faltaba a las terminales. De lunes a viernes, de 10 a 12, con la conducción de Emiliano Gali y Florencia Carbone. Trade. Tu otra agenda. ¡Qué temazo!, ¿no, Gustavo? Terrible. Sos filio único. El tren de Yasaná son lugares además reales. Sí. Esto, Qué bueno. Increíble. Qué bueno. ¿Sabés qué? Me quería hacerte un comentario sobre lo que hablabas antes del corte. Adiante. Que es en relación a este ocultamiento cosmética o como sí, sea en las cuentas. Es algo bastante peculiar el hecho que un gobierno haga ese tipo de maniobras. En Brasil también lo han hecho durante mucho tiempo. Pero vos sabés que esto genera problemas muy serios para la economía del país en relación al resto del mundo. Vos sabés que el Fondo Monetario Internacional hace proyecciones de crecimiento, de endeudamiento, de tipo de cambio y demás. Pues es que el único país
que no proyecta crecimiento es Argentina. Si uno entra en el sitio del Fondo Monetario Internacional, y hay varios reportes que te permiten acceder, vos vas a ver tal país, tal país, tal país, tal país. Entrás en Argentina y cuando te va a la parte de crecimiento te dice no hay previsión. Y esto tiene que ver precisamente porque los números no son confiables. Correcto. Y hay otros números que ni siquiera son confiables, sino que directamente no existen o se ocultan. El ministro de Economía hace muy pocos días ha reconocido que no tenemos la cifra de pobres en la Argentina. Uno pregunta entonces, ¿cómo pueden establecerse, con qué criterios se establecen políticas sociales si no sabemos cuál es nuestra población objetivo? ¿De qué manera se define el entregar o tal subsidio o cual otro? ¿Son necesarias tantas garrafas o tantas otras? Si no tenemos en claro la dimensión, ¿no es cierto?, de nuestra situación objetiva, ¿no? O sea, de nuestra población objetiva. Y obviamente todo esto que estamos hablando tiene que ver también con un truchaje mayúsculo, que es el que se hace en relación a las reservas. En relación a las reservas del Banco Central, que yo creo que este tal vez sea el más entendible de los truchajes, me parece. Agregamos el swap chino. Nos ocultamos que hay 5.200 o 5.500 millones de deuda por importaciones ya efectuadas y demoradas en el pago. De esto la mitad es automotriz. De esto el 90% corresponden a fábricas de Brasil. Por eso es entendible el enojo brasilero. Y ahora nos enteramos que son 10.000 los millones de dividendos, de giro de dividendo, que se han retenido en el Banco Central y que el Banco Central los coloca allí en esto que tú estás denominando un maquillaje, ¿no es cierto? Es preocupante. Dentro de poco, Miguel, si uno hace todas las cuentas del Banco Central y las reservas disponibles, yo creo que el Banco Central está debiendo plata. Bueno, hay mucha discusión al respecto, Gustavo, y creo que los números más certeros nadie lo quiere reconocer, porque hay diversas maneras de pararse ante determinadas situaciones como esta que hemos relatado. Hablan de que estamos rondando los 10.000 millones de reservas reales, libres para ser utilizadas. Hay otros que, como vos bien decís, piensan que en realidad ya el banco está en una situación de endeudamiento. Tratemos de no ser ni generar pánico, porque vos sabés, claro, que el valor del dólar está atado, ¿no es cierto?, a la masa circulante versus las reservas reales que hay en el Banco Central. Sí. Y esto sería francamente de un alto voltaje de preocupación. Yo creo que a esta altura es importante tratar de encontrar precisamente algún sendero que nos permita terminar de definir el diagnóstico de lo que nos queda, como herencia, para comenzar a proponer desde ya algún tipo de mecanismo que permita aliviar ciertas situaciones y dar previsibilidad. Muchos esperaban que para fines de abril, con la liquidación de la cosecha, el ambiente comience a calmarse y empiecen a llegar aquellas inversiones que vienen a posicionarse de cara al fenómeno del 10D. Acá se habla mucho de que la caída del riesgo país fuerte, el aumento de todos los bonos argentinos, inclusive la revalorización de algunos activos empresarios aquí, tiene mucho que ver con lo que se denomina el fenómeno Chau Cristina. Yo sería muy prudente en estos análisis, porque hoy por hoy, como viene evolucionando la política, la dinámica política. Ayer hemos conocido el resultado, mejor dicho, hoy hemos conocido el resultado de las dos elecciones llevadas a cabo ayer en el interior del país, las que han abierto de alguna manera el año electoral luego de los últimos realineamientos, y una han dado ganador a la Alianza Unión Cívica Radical PRO y la otra ha dado ganador y renovando mandato a el Frente para la Victoria en Córdoba. Por lo tanto, parece que
el fenómeno Massa, en términos de la crisis que estaría viviendo el Frente Renovador, está mejorando la posibilidad de Scioli, que según los últimos datos ya sería el elegido y ya se sentiría el elegido. Por lo tanto, empieza a aclararse el cuadro de situación que sin duda va a llevar a una polarización entre el candidato Macri y el candidato Scioli. Bien, ahora, Miguel, vos sabés que tenemos una audiencia interesante en Brasil, sí, a pesar de las restricciones del idioma, y quería compartir con nuestra audiencia en Brasil, ¿cuál es el motivo por el cual mañana hay un paro general en Argentina? Sí, claro. El motivo, obviamente, es lo que se denomina el impuesto, ¿no es cierto?, a las ganancias, que en realidad algunos dicen que es el impuesto al trabajo. Este fue un impuesto que empezó siendo enviado al Congreso por el general Perón. En aquel momento se llamaba de otra manera, pero era la misma, diríamos, el mismo objetivo y la misma forma en que se llevaba a cabo. Más de una vez se variaron precisamente los pisos a partir de lo cual cobrarlo. Aquí lo que se está pidiendo precisamente es una elevación de un piso que ha quedado superado simplemente por el decurso de la inflación. Hoy en día una masa muy grande de trabajadores, yo diría abrumadoramente mayoritaria, sufre el descuento de este impuesto, que muchos entienden es un impuesto absolutamente injusto. De hecho, la propia CGT oficialista, cuyo secretario general es Caló, el metalúrgico, ha dado libertad de acción a sus seguidores y ha marcado su coincidencia y comprensión con los motivos del paro, con lo cual está mandando una señal muy fuerte. Hay ministros del gobierno nacional que en el mano a mano han reconocido la necesidad de tocar este piso. Y a mí no me extrañaría que, lógicamente, avanzada como está la situación, no vaya a haber una resolución en estas horas, pero yo creo que antes de que finalice el mandato Cristina Fernández, esta modificación va a ser producida, porque me parece que quien sea el candidato del partido oficialista no puede llegar a elecciones con un ambiente en el cual una situación tan evidente no pueda ser corregida cuando está precisamente en manos del gobierno modificar esta situación de injusticia, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, te agradezco mucho la información. Te dejo un temita en los últimos segundos del programa para el próximo programa. Sí, señor. ¿Sabés que se puede acabar el Partido de los Trabajadores? Eso sí que es un tema, ¿no? Sí, y estarían haciendo, a la mejor usanza uruguaya, el Frente Amplio. Ya. El motivo es que la cantidad de denuncias de corrupción estaría desgastando al Partido de los Trabajadores para una próxima elección. Claro. Y Lula está por detrás de esta idea de sacar al PT como partido y colocar el Frente Amplio, incluyendo algunos sindicatos. Pero te cuento mucho más de esto en la próxima semana. Es muy interesante y creo que como broche de cierre para generar expectativa, ¿no es cierto?, para el próximo programa es óptimo. Te mando un gran abrazo, Gustavo. Que siga muy bien, buena semana, muchas gracias a Marcelo y a Hernán por su colaboración como siempre y en esto que denominamos Actualidad de Mercosur, desde Manaos en este caso, y un abrazo para vos, Miguel, gracias. Muchísimas gracias, amigos, me sumo a todos los agradecimientos de Gustavo y por supuesto nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 19 horas. Buena semana para todos.